El magíster Juan Mendieta es licenciado en enfermería, es enfermero especialista en gestión de los servicios de salud y enfermería, centro quirúrgico, cuidados oncológicos, enfermero auditor por el Colegio de Enfermeros del Perú, es magíster en gestión pública y gobernabilidad, maestría en investigación y docencia universitaria, tiene una maestría en ciencias de la salud, mención en administración y gerencia de los servicios de la salud. Además, forma parte del directorio de OEA, perdón, Educación, es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica y el presidente de la Sociedad Peruana de Enfermeras Oncólogas del Perú. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias a el equipo organizador de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica por permitir estar el día de hoy hablando de un tema bastante interesante que es, y me atrevo a decir, la esencia del cuidado en el paciente con tratamiento de quimioterapia. Pero antes de hablar de algún tipo de tratamiento, antes de mencionar todo lo que ya sabemos del cáncer, tenemos que sensibilizar que cada caso de cáncer prevenido es una vida, una familia y un futuro preservado. Potencialicemos la prevención. El cáncer es una enfermedad de salud pública, por ende, nuestras intervenciones no solamente deben de estar basadas en un tratamiento, sino en la prevención para contribuir a disminuir los índices de cáncer. Como ya me presentaron, soy el magíster Juan Roberto Munaico Mendieta y en esta oportunidad voy a hablar sobre las buenas prácticas en la atención del paciente oncológico en quimioterapia. Buenas prácticas de atención en paciente oncológico en quimioterapia. No vamos a entrar a detalle de los esquemas, las secuencias, porque eso lo van a ver en otro tiempo y también lo van a ver en el 12º Congreso Latinoamericano de Enfermería Oncológica que se va a realizar en Ecuador. Así que atentos a ello porque solamente vamos a dar pinceladas. Allá vamos a reforzar todo, vamos a conocernos y vamos a integrar. Como comentó nuestra querida amiga Sandra, soy magíster, soy enfermero y soy ingeniero industrial de segunda profesión. En Perú me dedico a varias funciones, como dentro de ellos está lo asistencial, la docencia y la investigación. Por ahí hay una manito que está, a ver, vamos a eliminar, ya, ahora sí. La quimioterapia es uno de los pilares del tratamiento oncológico. Por eso que todo enfermero o enfermera oncóloga que decide esta especialidad, a ver, Dani Aguayo, por favor, estás escribiendo sobre la pantalla, por favor. Bien. Quiere aprender quimioterapia. Se centra en la quimioterapia. Como dice allí, es uno de los pilares. Hablar de buenas prácticas no solamente es cumplir los protocolos, es garantizar la seguridad, dignidad y humanización en cada infusión. Cabe recalcar que esta presentación está realizada en conjunto, en su gran mayoría, con una querida amiga, colega, Natalia Palacios de Chile. Entonces, veamos esta imagen, una interacción entre el paciente y el enfermero, o viceversa.
la interacción entre el enfermero y el paciente en una infusión de quimioterapia. Todos queremos tener esa imagen. Podríamos decir carga laboral, índice de atención, que son temas que en todo congreso de oncología se toca. Esa imagen podría llevarnos al tema de hoy, pero en el 2016 hablaban sobre los protocolos de calidad en un fluxograma con los estándares de seguridad del paciente en un artículo científico, donde decían, ¿no? La revisión de la información clínica y selección de tipo de tratamiento, la planificación del tratamiento y consentimiento informado, la indicación, la preparación de la droga, el cumplimiento del tratamiento, la administración y monitoreo, el monitoreo y respuesta de toxicidad. Nos decía esos pasos que nosotros teníamos que seguir en la seguridad para la administración de tratamiento. Pero, ¿qué nos dice ya el ASCO y la ONS en el 2024? Un ambiente seguro. El paciente tiene derecho a recibir el tratamiento de quimioterapia no solamente en una infraestructura segura, un personal capacitado. Consentimiento y educación al paciente. Debemos de educar al paciente antes, durante y después de la administración de un tratamiento antineoplásico. Solicitud antineoplásica. La navegación de enfermería oncológica está haciendo un match con la atención hospitalaria, la monitorización durante y después del tratamiento antineoplásico. Entonces, los estándares de los registros, tanto de ASCO, nos dice que para hablar de una seguridad o una buena práctica en la administración de un tratamiento, debemos de tener la confirmación o verificación del diagnóstico inicial. No seamos robot. AC, le coloco su AC. Folfo, ya sé Folfo, lo coloco. No, abordemos un poco más allá. Estadio clínico inicial, anamnesis y examen físico. Si el paciente tiene algún tipo de alergia, no solamente al antineoplásico, a otros tipos de fármaco. Si es que ha tenido un historial de hipersensibilidad. Y acá viene algo importante, colega, que yo sé que en otros países son muy rigurosos. Paciente con rituximab que ha recibido y no le pasó nada, no tengo por qué confiarme en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. La documentación de la comprensión del paciente. Ver el plan de quimioterapia. Y eso se conlleva a un trabajo interdisciplinario, no multidisciplinario, interdisciplinario, en donde el oncólogo trabaja en comunicación efectiva, segunda meta internacional de seguridad de paciente, con la enfermera, con la nutricionista, ¿no? Con el psicólogo y con otros profesionales que integran el equipo de oncología. Para ello, hay que mencionar el proceso de la administración de medicamento, teniendo la primera etapa de prescripción. Nos dice, hay guías, el NCCN, pero el NCCN solamente es para los médicos, ¿no? También lo podemos interpretar nosotros, podemos usarlo. La única diferencia es que no vamos a dosificar, pero sí podemos identificar errores. El ESMO también nos da. Y esto se debe de registrar en la historia clínica. Al llegar a la segunda etapa, la preparación y dispensación. En muchos países ya se descentralizó
que lo hace el químico farmacéutico. Pero hay países, y en Perú hay instituciones que sigue preparando el enfermero o la enfermera oncóloga. Claro, está bajo los estándares de seguridad. Y la tercera etapa, la administración, que es netamente responsabilidad, función de la enfermera oncóloga, el enfermero que trabaja con pacientes oncológicos. ¿Por qué el médico te va a ir a decir, señorita, licenciada, haga esto? No. Entonces, tengamos en cuenta que estas tres etapas son importantes y más aún crucial en el pre, intra y el post tratamiento quimioterapéutico. En el cumplimiento y administración tenemos un ambiente seguro, que nos decía el ESMO. La revisión de la ficha clínica y documentación organizacional, el chequeo de peso y talla para sacar la superficie corporal. Hay estudios de investigación que demuestran que por error de peso, mala dosificación, paciente con alto índice de toxicidad hasta muerte. Revisión de alergias y acciones previas en los tratamientos. Estimación de la escala de Karnowski y el ECO. ¿Por qué enfermería no puede interpretar la escala de Karnowski y el ECO? La valoración de la toxicidad, ver los exámenes de laboratorio, la valoración de signos vitales y del dolor. Voy a administrar una gencitabina, ¿le va a causar dolor? ¿Por qué no valorar el dolor en el paciente? Segundo dominio, el consentimiento y la educación en el paciente. Y aquí vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Quiénes, pongamos en el comentario, en sus países, quién educa y quién hace firmar el consentimiento informado del tratamiento de quimioterapia? A ver, comentemos. Tenemos de diferentes países: Perú, Costa Rica, Brasil, Argentina, a ver, México. Bueno, El en el chat médico están lo diciendo dice muchos el Lorena. médico. Ya, muy bien. A ver, comentemos, comentemos. Bueno, acá una colega dice, nosotros en enfermería validamos, para los cuidados validamos que los oncólogos y los hematólogos firmen el consentimiento. Acá una colega que se llama Romina Humacata dice, bueno, educamos nosotros los enfermeros, pero el consentimiento lo firma el médico. Eh, Hay también muchos mencionando que educa al licenciado y consentimiento médico también lo firma el médico. Bolivia dice que la enfermera oncóloga es la que interviene en esta acción. En Chile el labor médico, pero enfermería revisa que efectivamente esto se haya hecho. Tenemos colegas de Uruguay que dice que el En los consentimiento. comentarios vamos a ver la realidad. A ver, sigan comentando. Muy bien. Hay de todos los países, hay distintas realidades. Ya, Argentina, ya, médico. Muy, mire, Cecilia, educa a la licenciada y el consentimiento el médico. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, Acá nos dicen que el consentimiento informado lo firma el médico, pero también la educación lo hace el médico con compañía de enfermería. En Buenos Aires el médico, pero nosotros le explicamos mejor. Esto también es interesante, ¿no? Porque a veces es como que la enfermera es la traductora de la información compleja, ¿no? Colombia, responsabilidad de firmar el consentimiento netamente médica, pero los enfermeros en la consulta, miren,
Hay una educación, verificación, si firma o no firma. Interesante, Sandra. El Exactamente. médico hace consentimiento, enfermería educa, médico, enfermero. La enfermera retroalimenta los procesos. Muy bien, Jared, por favor, siéntate que estás muchas atrasando gracias. mi... Bien, interesante las respuestas que hemos ido obteniendo, ¿no? Much- muchas gracias. Y eso nos hace, a ver, hay una manito que está grabateando, nos hace conocer la realidad, colegas. ¿Qué nos dice? En el dominio 2 del consentimiento y educación al paciente, la revisión de la documentación legal para la administración, el diagnóstico del paciente, el conocimiento sobre la terapia, la entrega del carnet del tratamiento. Más que todo eso es en ambulatorio, el equipo tratante, la educación a la familia, a la familia. La familia es un eje fundamental porque es el soporte, colegas. Si yo no voy a educar a la familia, el paciente, ¿usted cree que está conectado 24 horas, un EPOSH, bajo los efectos del tratamiento? Entonces, ¿usted cree que va a decir, la enfermera me educó esto, esto? No, por eso que el soporte es la familia. La familia va a contribuir a que nuestros cuidados puedan ser efectivos, puedan ser efectivos. En el tercer dominio nos dice la solicitud del antineoplásico, ¿no? Entonces, hay que consignar la revisión documental del tratamiento antineoplásico, la revisión cuidadosa del protocolo. Y aquí quiero romper, colegas, un mito. No lo tomen a mal. Yo soy docente de pregrado y por eso que soy muy didáctico en estas cosas. Rompemos ese chip donde dice, en mis 20 años de experiencia nunca me pasó nada. Yo lo hago así y así tiene que ser. No, las cosas cambian. Por eso que hay que revisar cuidadosamente cada protocolo, por más veces que lo hayas administrado. La revisión de la premedicación. Escuchaba por ahí, no, va a recibir este esquema, ¿ya? Va a recibir esto, esto, es. No, no podemos suponer, ¿ya? Cuarto, revisión de drogas del protocolo. Recordemos que el tratamiento del cáncer está cambiando. La industria farmacéutica está evolucionando. Hay más terapias biológicas, hay más drogas nuevas. La revisión del preparado de farmacia. No porque no es mi responsabilidad, bien, llega y lo coloco como si fuera un robotito. No, tengo que ver. Tercera meta internacional de la seguridad del paciente. Administración segura de medicamentos de alto riesgo. Revisión de las distintas vías de administración. Entonces, eso nos conlleva a que tengamos una solicitud del antineoplásico en cuanto a una coordinación de preparación, dispensación y administración del antineoplásico. ¿Para qué? Para tener un chequeo, para continuar.
en la monitorización Que durante les y vaya bien. después de la administración. Tener el conocimiento sobre los protocolos institucionales de la reacción adversa medicamentosa. Comentemos, ¿quiénes tienen sus protocolos ante un RAN en su institución en el servicio oncológico? ¿Sabemos actuar ante una reacción de un rituximab? Probablemente sí, pero de todas las drogas, ¿será lo mismo? ¿Qué signos debo de identificar para decir, está haciendo una reacción? Evaluación posinfusión y adherencia al tratamiento. No solamente el rol del enfermero está en administrar, colegas. La seguridad también está en base y la buena práctica también está en base ¿a qué? A que nosotros hagamos el seguimiento del paciente. Presentaba en un curso, colega de Colombia, que tienen un programa de seguimiento a los pacientes post tratamientos de quimioterapia, evaluación de la dosis acumulada y los exámenes que se tiene que realizar. Correcto, navegación, evaluación de adherencia y determinantes sociales. Hay que considerar que no solamente la buena droga, el buen tratamiento de quimioterapia, la sofisticación del esquema va a responder al tratamiento. Hay que considerar que esta enfermedad es el todo y los determinantes sociales también está allí. Y enfermería juega un rol importante en la atención humanizada en el paciente oncológico, que se basa en el soporte psicoemocional, más no terapéutico, más no farmacológico. El apoyo emocional que le da al paciente. Y me decían mis maestras en Perú, el cariño, el afecto que tú le vas a transmitir al paciente oncológico es la mejor medicina. Sexto, derivación al equipo multidisciplinario. Y esto nos conlleva a la fase la fase de la prequimioterapia, la valoración del paciente, cefalocaudal, próximo distal, de lo más simple a lo más complejo, como lo hemos aprendido en el pregrado. Valorar, revisar el consentimiento informado, la educación previa, los resultados del laboratorio. No podemos decir o valorar al paciente cuando tengo la quimioterapia al costado para administrarlo. La valoración tiene que ser antes, ver la analítica, ver el estado del paciente, ver la condición del paciente, el estado nutricional que muchas veces nos olvidamos. A veces el médico ni siquiera apertura la boca y el paciente no puede hablar porque tiene una lesión o tiene un proceso infeccioso. ¿Y quiénes identificamos esas fallas? Enfermería. ¿Cuántas veces, cuántas enfermeras no han identificado a pacientes a punto de recibir quimioterapia y tienen proceso infeccioso por un uñero? En la vida real lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque enfermería hace una valoración exhaustiva y minuciosa y no deberíamos de dejarlo pasar. Existen factores que van a contribuir a que no lo hagamos, sí, pero son factores que no lo vamos a mencionar. La fase de la prequimioterapia también está la revisión cuidadosa del protocolo, ver qué tratamiento, qué quimioterapia va a recibir. Va a recibir un Folfo, un Folfiri, un R-CHOT, R-POSH, un RICE.
¿Qué tratamiento? Lo ideal, que la enfermera pueda no solamente identificar el fármaco para ver los cuidados que va a plantear en el paciente, sino que también pueda verificar si la dosis es correcta o no. Y para eso, más adelante van a hablar de enfermería de práctica avanzada y en el Congreso también van a hablar de enfermería de práctica avanzada. Así que una vez más quedan invitados. La revisión de la premedicación. No es que lo voy a adelantar la prequimioterapia para que cuando llegue lo conecte. Recordemos la farmacocinética, la farmacodinamia de cada fármaco que va a garantizar, y recordemos la interacción medicamentosa que se puede hacer y disminuye el efecto. Por eso que el paciente está toda la noche con náuseas y vómitos. Por eso que no hay respuesta. Entonces, consideremos nuestro rol, colegas, como enfermeros especialistas en el área de oncología. No por el título. La revisión de la droga del protocolo. Acá tenemos un esquema bastante interesante. Cisplatino, bleomicina y el etopósido. Ya sé que va a recibir cisplatino. ¿Cuánto pesa? ¿Estará bien la dosis? Sé cuánto ciclo va a recibir mi paciente. Si bien es cierto, no, vuelvo a recalcar, no, no incentivo a usurpar funciones, pero sí a garantizar una seguridad en la atención del paciente oncológico, a garantizar una adherencia y una buena práctica en la atención del paciente. ¿No? Ya todos sabemos, ¿no? Las drogas, la bromicina que causa, el etoposide, el cisplatino. También va a haber un tema de quimioterapia en el Congreso. Así que les quiero ver en el Congreso, colegas. Otro punto importante, la revisión del protocolo de extravasación. No debería de existir las extravasaciones porque no estaríamos hablando de seguridad de paciente. Evaluar cuál va a una alta probabilidad de causar. Y eso me va a ayudar a realizar mi plan de cuidado en base y volvemos a la educación del paciente, a la educación de la familia, a la identificación de las posibles complicaciones que tenga mi paciente para actuar inmediatamente. La gestión del capital venoso, ver los esquemas que van a ser netamente por acceso vascular central, ya sea de larga o de corta duración, los de accesos periféricos. Y hay que recordar que si es de acceso periférico, ya sea de corto, como ahora que estamos mucho utilizando los MIC Light, tenemos que considerar también que los catéteres periféricos no quiere decir que ingresó el paciente, le canalizo la vía y al tercer día va a recibir quimioterapia y por allí lo voy a infundir porque, bueno, no quiero canalizarlo. Alto riesgo de extravasación. Entonces, luego, el chequeo del peso y la talla actual. Ahora existen muchos aplicativos. Perú todavía no tiene mucho, no se adhiere mucho a qué, a utilizar estos aplicativos. Correcto, Felicitandía de Perú, INEM. Para eso el enfermero oncólogo no solamente está para ciertas cosas como viene a ser la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. El enfermero oncólogo está preparado para todo. Ahí hay un aplicativo
que nos puede ayudar a hacer una revisión y un ajuste de dosis. Raquel nos dice que hay exacto una escala de evaluación del capital venoso. ¿En qué países utilizan esa valoración como protocolo de seguridad? Vayamos comentando. ¿Qué países? Colombia, Argentina, Costa Rica, a ver, México, Perú. ¿Utilizamos esa escala antes de administrar mi tratamiento? Tengo entendido que Chile sí, México también. No sé, los otros países que están, a ver, vayamos comentando, a ver si estamos atentos. Noveno, la estimación de la escala, ¿no? Gladys Soto, Sabogal, sí lo tenemos en Perú, perfecto. ¿No? Entonces, esto también, tanto a la parte médica lo ayuda en su proceso médico y a nosotros los enfermeros nos puede dar esta escala de valoración, el cuidado que yo voy a proporcionar al paciente. No quiere decir que a todos los pacientes voy a tratar de la misma manera. No quiere decir que a todos los pacientes voy a considerar mi cuidado de manera transversal. No, cada paciente es independiente. Cada paciente tiene un cuidado. Pero va a recibir a C, va a recibir a C y va a recibir a C. ¿No? Cada paciente va a responder por esto. La condición del paciente. La valoración de la toxicidad. Sabemos que los quimioterapéuticos son cardiotóxicos, nefrotóxicos, gastrodigestivo, influyen en cualquier parte del organismo. Sabemos que al eliminar células cancerígenas también eliminan células buenas. Por eso que causan los efectos adversos. Y esto también está asociado a la toxicidad. Y es tu responsabilidad, colega, de la identificación previa. ¿Para qué? Para tener también en cuenta como buena práctica la revisión del protocolo de derrame. No solamente en la administración. ¿Qué pasa si está con un catéter de reservorio subcutáneo y por allí se durmió el paciente, se dio la vuelta y se jaló y se desconectó y hay todo un derramamiento? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace el paciente? ¿Qué hace la familia? Buenas prácticas en la atención de nuestros pacientes. La revisión multidimensional va a recibir doxorubicina. Tiene su examen cardiológico. ¿Qué fármaco va a recibir? ¿Qué quimioterapéutico? Tiene la analítica, las constantes vitales o funciones vitales. ¿Cómo está la condición física del paciente? La condición espiritual. Antes de ayer administraba una quimioterapia y le educaba a la paciente y la paciente me preguntaba y me preguntaba y me decía, quiero aprender porque yo soy profesora. Y los profesores siempre queremos aprender algo nuevo. Y si no se intervenía, ella se ponía triste. Probablemente no sabría qué reacción tener porque de repente hasta podría rechazar la quimioterapia. Y hemos tenido casos. Luego tenemos la fase de la administración de la quimioterapia, en donde tenemos que tener todo el arsenal de cómo preparar a ese paciente para poder que reciba esa droga. Recordemos, si hay gestores, que administrar un tratamiento de quimioterapia no es lo mismo, no es lo igual y nunca será igual a administrar un antibiótico, administrar un tratamiento X. No.
es administrar una droga que puede conllevar a la muerte del paciente. Y por ende, esa condición va a cambiar. Y muchas veces no somos entendidos en el área de la oncología, porque pueden ver al paciente caminando. Grado de dependencia es por su diagnóstico. Cambia cuando le has administrado un taxano y hace una reacción de 3 pasa a 4 y se va a la UCI en 5 minutos. Entonces, hay que considerar el proceso. Tema, vayan tomando nota de los temas que van a estar en el Congreso. El Congreso está estructurado para ustedes, colegas, para integrarnos, para conocernos y fortalecer a la enfermería oncológica para mejorar el cuidado en nuestros pacientes, darle una mejor calidad de vida. Y por qué no decir, cuando no se puede, una calidad de muerte. Cornelia Ruland, Shirley More, el final tranquilo de la vida, morir con dignidad. Cuando hablamos de seguridad y hablamos de buenas prácticas, hay que considerar que nosotros debemos de basarnos en una evidencia, las guías de prácticas clínicas. Las guías de prácticas clínicas son recomendaciones internacionales que no le dice una persona, lo dice un grupo de investigadores. Y estas adherencias deben de estar. Por otro lado, también la seguridad en la enfermería, el uso del equipo de protección personal. Bien, tenemos aquí, ¿no? Una guía de prácticas clínicas en cuanto a el pre, la administración, la posadministración, una lista de chequeos que se pueden implementar. Ya los estándares internacionales hablan de la doble verificación para una administración segura. El EPP y la administración, la manipulación segura de antineoplásicos. Siempre usar EPP completo. No hay que manipular los medicamentos sin guantes. No hay que reutilizar los guantes. El, Hay que seguir los protocolos de limpieza, desinfección y desecho. Educar al paciente y la familia sobre las precauciones domiciliarias, los manejos de excretas. Recordemos que ha ingresado un fármaco neoplásico. Muchas veces el esquema capo, tome sus pastillas en su casa. ¿Cómo le están administrando? ¿Lo manipulan? ¿No lo manipulan? Y Colombia el año pasado presentó un estudio de investigación de un plan de esquema de tratamiento quimioterápico oral en domicilio. Se me fue el nombre de la colega, pero tengamos en consideración que la educación es importante. Evitemos estas malas prácticas, estos malos hábitos que ustedes, yo muchas veces lo hemos realizado o lo seguimos realizando. Recordemos que la salud también, ju- la salud ocupacional juega un rol importante en nosotros. Finalmente, el monitoreo y la respuesta, ¿no? Postquimioterapia, evaluar la respuesta de postquimioterapia, reforzar las indicaciones y educación del paciente. Educar, educar y educar y educar al paciente. Muchas veces la nutricionista dice, no, señor, puede comer todo. Puede comer uva, puede comer toronja. Sabemos que aumenta la toxicidad. No, puede hacer su vida como su vida normal.
recibió cisplatino en altas dosis y se va a la playa. Hemos tenido casos de quemadura. Recibió platino. Al siguiente día se lava los dientes con agua fría y le corre una electricidad. ¿Y dónde estuvo la enfermera que no educó? Por eso todo ese círculo tenemos que garantizar porque hay una fase post-quimioterapia. En la identificación de los eventos adversos, en la identificación de los signos de alarma, en la educación continua del cuidado en casa. Y esto nos lleva pues a nuestras teoristas, la figura final de Jan Watson, perdón, el cuidado humanizado con sus 13 cáritas. Y el paciente oncológico no puede ser ajeno a ello. Finalmente, la seguridad en la quimioterapia no depende solo del fármaco, sino de la calidad del cuidado que rodea cada administración. Tu compromiso como enfermera, como enfermero en el área de oncología es transformar el riesgo en confianza y el tratamiento en esperanza, colega. ¿Por qué? Porque la seguridad en la administración de quimioterapia requiere protocolos estandarizados. El rol de la enfermería oncológica es muy esencial en la valoración integral. La utilización del EPP, dispositivos de seguridad y riesgos clínicos exhaustivos, fortalece la cultura de seguridad. La educación continua del paciente y la familia, conjunto con la capacitación del equipo de salud, asegura una adherencia al tratamiento y una detección temprana de complicaciones. Humanizar el cuidado es mejorar la práctica en la oncología. Y finalmente, para despedirme, el compromiso de la enfermería oncológica es transformar el riesgo en confianza y el tratamiento en esperanza. Muchas gracias y quedan todos invitados a nuestro congreso que se va a realizar en Ecuador, en donde hay una temática espectacular, colegas. Gracias al equipo organizador, a la Sociedad Ecuatoriana de Enfermería Oncológica como sede principal y a nuestra presidenta, la doctora Raquel, quien han hecho posible y todo el equipo directivo de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica. Muchas gracias, licenciada Ibarra.